Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Esta madrugada, Médicos Sin Fronteras ha descrito las heridas que reciben los gazatíes que van a por comida a los puntos que ha militarizado Israel. Son esas llamadas colas del hambre, donde se agolpa a la gente, hambrienta, en puntos que controla el ejército de Israel y que controlan contratistas privados de Estados Unidos. Es gente que va así, a por comida, con una bolsa, y que, según describe este informe, regresa muerta o regresa herida muchas veces. Ellos han recibido 28 cadáveres, todos de hombres que tenían entre 20 y 30 años. Tenían heridas de bala en la parte superior del cuerpo. Han recibido 174 heridos de bala en las piernas. No son ráfagas de disparos, les apuntan. No mueren, les matan. Nos lo describió así, aquí, en Hoy por Hoy, el médico Raúl Incertis. En un mismo día recibíamos varios civiles con disparos en la cabeza, varios civiles con disparos en el tórax. Ejecutados. A veces en un día recibíamos pacientes con disparos en los genitales. O sea, era como si hubieran personas jugando al tiro al pato. Han recibido a 71 menores con heridas de bala, de los que 25 tenían menos de 15 años. Hubo un niño de 12 que estaba solo, sin nadie que pudiera hacerse cargo de él. Muchos llegan con heridas por las estampidas o por lesiones oculares graves porque le rocían también con gas pimienta. Uno fue rociado con gas pimienta en los genitales. Dice Médicos Sin Fronteras que ni en las zonas de conflicto más inestables del planeta se toleraría este nivel de violencia. Hola, buenos días. Aquí en España la segunda ola de calor de este verano no va a acabar este domingo, sino que se va a extender al menos hasta el martes en gran parte del país. Salvo en el tercio norte de la península, las temperaturas van a seguir subiendo y es posible que lleguen a los 44 grados en torno a las principales vegas de la mitad sur y en el cuadrante noreste de la península. Eso es al menos lo que pronostica la EMET, que mantiene por quinto día consecutivo avisos por altas temperaturas, avisos que se extienden a todas las comunidades salvo una, Asturias, y que incluyen el riesgo de tormentas eléctricas a partir de media tarde, esto en el interior de Andalucía. Bueno, el calor extremo se resiste a abandonarnos y en este contexto hemos sabido hace muy pocas horas, que el pasado mes de julio fue el tercero más caluroso en la historia del mundo, según las mediciones que hace el Sistema Europeo de Vigilancia Copernicus. Marina Fernández. Una ola de calor como la que atravesamos está detrás de ese aumento del 57% de las muertes que la estadística atribuye al calor. Durante el mes de julio sí que han aumentado la mortalidad respecto al año anterior. Esto es debido a que ha habido una ola de calor que comenzó en junio. Diana Gómez Barroso es investigadora del Instituto de Salud Carlos III y se encarga del sistema MOMO, que monitoriza el exceso de muertes y cuáles se pueden vincular a las altas temperaturas, más de 1.500 desde el 15 de mayo según sus datos. Un problema sanitario para el doctor Lorenzo Armenteros, de la Sociedad Española de Médicos de Familia SEMG. Este incremento de fallecidos que ha habido en este año y sobre todo en el mes de julio, podríamos hablar de un problema de salud pública y en este momento hay que intervenir para que una protección del calor sea equitativa y que todos podamos acceder a ello. El exceso de calor mata, advierte, y no solo a colectivos vulnerables. Estamos así el jueves pendientes de los incendios que afectan a varias provincias. Preocupa la situación en Galicia, donde a esta hora todavía hay diferentes incendios activos. El último, el que se declaró ayer en Pontevedra, en el municipio de Salceda de Caselas. Allí esta madrugada han llegado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las tareas de extinción. Fue ayer además cuando las autoridades detuvieron a un joven de 28 años como presunto responsable de iniciar varios fuegos forestales en la provincia de Ourense. Los agentes le sorprendieron cuando estaba todavía intentando activar un nuevo incendio. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Mientras tanto, en Tarifa, en Cádiz, la situación ya se ha estabilizado. Allí las autoridades han dado luz verde al regreso de los cientos de personas que tuvieron que ser desalojadas el miércoles de hoteles, campings y urbanizaciones por la proximidad de las llamas. En el sur de Francia, las llamas han calcinado ya 16.000 hectáreas de terreno en el incendio más importante que ha sufrido el país de los últimos 60 años. Es lo que ayer decía el primer ministro François Bayrou. Quien hablaba de una catástrofe sin precedentes en el país, en la que de momento ha muerto una persona y hay al menos otros 13 heridos, entre ellos algunos de los más de 2.000 bomberos que se encuentran trabajando actualmente en esas tareas de extinción. De la actualidad internacional, lo más relevante es lo que ayer señaló Donald Trump, que asegura que pronto se entrevistará con Vladimir Putin y que espera que haya un acuerdo para acabar con la invasión de Rusia a Ucrania. Dice el New York Times que ese pronto significa que ese encuentro entre Trump y Putin podría darse
la semana que viene, aunque ese extremo no ha llegado a confirmarlo la Casa Blanca. Así que Zelensky ha dicho desde Kiev que ve cierto acercamiento o un cierto movimiento de Rusia que por tanto le permite ser más optimista que en otras veces. Y todo esto en este jueves en el que empieza a aplicarse el nuevo régimen económico arancelario de Donald Trump, porque a partir de hoy entran en vigor los aranceles que son del 15% en el caso de la Unión Europea, aunque ascienden hasta el 50% en algunas excepciones, como por ejemplo la de India. En fin, un nuevo orden económico que empieza en este jueves. Hoy es 7 de agosto. Poco más de una hora, de hecho, que han entrado en vigor esas tasas impuestas por Donald Trump a más de 90 países, incluidos todos los miembros de la Unión Europea. Como les decía, los 27, por tanto, van a tener que hacer frente desde ahora a esa barrera del 15% a la hora de exportar la mayoría de sus productos a Estados Unidos. Un castigo comercial que von der Leyen aceptó casi sin rechistar en nombre de los 27 para evitar, dijo, un mal mayor, y es que Trump no duda en utilizar los aranceles como un arma de presión internacional. Lo saben bien en Brasil, país al que el mandatario estadounidense ha impuesto un gravamen del 50% como represalia por la persecución judicial a quien es su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro. Un castigo similar del 50% es el que Trump ha impuesto a otro socio como la India para frenar su compra de combustible ruso. Trump que blande así sus aranceles como un arma de coerción internacional, pero habrá que ver cómo responden estos socios al palo comercial del estadounidense. Información desde Nueva York de Leire Santos. Hoy entran en vigor los aranceles que Trump anunció hace una semana, entre ellos un 15% a la Unión Europea, y lo hacen en medio del caos porque lo cierto es que la Casa Blanca no para de anunciar nuevas tasas. Por ejemplo, este miércoles conocíamos que Trump va a elevar los aranceles a la India al 50% como castigo por comprar petróleo ruso. El ministro de Exteriores de la India respondía así, diciendo que van a estudiar imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos como represalia. Trump anunciaba también un 50% de aranceles a Brasil como castigo por el juicio al expresidente Bolsonaro. Pues bien, Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha hablado, dice que no piensa negociar con Trump, que no se va a humillar. Algunos países como Suiza llevan días intentando negociar contra el reloj, mientras Trump ha anunciado que todavía quedan muchas sanciones por conocerse. Aún sin haber llegado a aplicar oficialmente estos gravámenes ayer y a falta de conocerse la próxima semana en que quedará su choque comercial con China, Trump anunció que planea imponer aranceles del 100% a los chips y a los semiconductores. Son elementos básicos en la fabricación tecnológica, sobre todo de los productores estadounidenses. Lo dijo en una rueda de prensa en la que también valoró la situación en Oriente Medio. Asegura que él, Trump, junto con Netanyahu, ha logrado detener muchas guerras en la región y puso el ejemplo de Irán, un país al que Washington y Tel Aviv han bombardeado en los últimos meses por tratar, supuestamente, de desarrollar armas nucleares como las que tienen Estados Unidos e Israel. Entre tanto, Netanyahu sigue bombardeando la franja. Los ataques de Israel han matado al menos 13 personas esta madrugada. Fallecidos que se suman a los 41 palestinos asesinados ayer, mientras muchos de ellos han sido abatidos por los soldados israelíes en los conocidos como puntos de reparto de ayuda humanitaria, que denuncian distintas ONGs por las masacres que se perpetran allí a diario. Las 7:08. 6:08 en Canarias. Aquí en España el foco está en la localidad de Jumilla, en Murcia. Es allí donde el PP y Vox han sumado fuerzas para impedir que los fieles musulmanes puedan celebrar sus fiestas principales en los centros deportivos públicos. Estamos hablando de la celebración del fin del Ramadán y la fiesta del Cordero, que hasta ahora no ha provocado ningún problema entre los vecinos. La moción inicial la presentó el único concejal de Vox en el municipio, pero ha sido el PP, que gobierna la localidad, el que ha modificado la normativa local para prohibir todas las celebraciones religiosas en esos centros, con lo que los populares se suman una vez más a la deriva islamófoba de sus socios de la ultraderecha. Cuando ayer preguntaron en Génova al secretario general del PP, a Miguel Tellado, si la dirección del partido está de acuerdo, comparte esta decisión, él se limitó a contestar esto. Máximo respeto a todas las creencias religiosas en nuestro país. Lo cierto es que el PP hace tiempo que está adoptando algunas de las medidas de Vox, por lo menos en sus planteamientos sobre
contra la Inmigración, un ideario que prendió la mecha de los disturbios racistas de julio en Torre Pacheco, desatados tras la agresión a un anciano de la localidad, presuntamente por parte de inmigrantes magrebíes. El supuesto autor de esa agresión fue detenido hace varias semanas en Guipúzcoa mientras trataba de cruzar y huir a Francia. Pues bien, ese hombre de 19 años ha quedado en libertad provisional con ciertas medidas cautelares a la espera de que se concrete la acusación en su contra. La decisión judicial que el presidente murciano, el popular Fernando López Miras, ha tachado de intolerable, mientras ayer pedía que se endurezcan las leyes. Otro asunto de la actualidad en Extremadura. Ha ingresado en prisión el hombre acusado de asesinar a su pareja en Don Benito esta semana. Es el último caso de violencia machista en España. La víctima tenía 34 años y 4 hijos que ya están bajo custodia de la Junta de Extremadura. El individuo ha admitido el crimen ante el juez. Extremadura, Maite Carrasco. El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Don Benito, con competencia en violencia sobre la mujer, decretaba esa prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de su mujer, cuyo cadáver fue hallado, recordemos, el pasado día 4. El investigado, que ha reconocido los hechos ante el juez, se le ha acordado, además de esa medida de prisión, la suspensión también de la patria potestad respecto a los 4 hijos menores que tienen en común, así como la prohibición de acercarse a ellos a menos de 500 metros o comunicar con ellos por cualquier vía. Respecto a los menores, se acuerda conceder de manera temporal la guarda y custodia a la Junta, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia. Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de asesinato y denuncia falsa, dado que el detenido denunció la desaparición de su mujer 4 días antes de ser detenido. De lo económico es noticia que la Junta de Accionistas del Sabadell de ayer apoyó el reparto de un megadividendo que complica la OPA lanzada por el BBVA sobre este banco catalán. El banco vizcaíno presentará en septiembre, salvo sorpresa, el folleto definitivo de la operación ante la Comisión del Mercado de Valores, aunque ya ha dejado entrever que no es seguro que acabe dando ese paso final. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Después de que el Sabadell haya sacado la artillería pesada y 15 meses más tarde de su lanzamiento, la OPA entra en la que puede ser su última fase. El BBVA iba a esperar a la Junta del Sabadell para tomar cualquier decisión sobre la operación. No hay garantía de nada. Porque insiste, lo decía su presidente la semana pasada, en que todas las opciones siguen sobre la mesa. El BBVA retrasó a septiembre la presentación del folleto ante la CNMV con las condiciones definitivas de la OPA, aunque tiene derecho a retirar antes la oferta. El banco, que preside Carlos Torres, asegura que no la va a mejorar, a pesar de que con este último movimiento sigue perdiendo atractivo para los accionistas del Sabadell. La prima se mantiene en negativo, y es que a cierre de la cotización de ayer, los títulos del banco catalán valen en torno a un 10% más de lo que quiere pagar el BBVA. ¿Y de los tribunales, Bayo? El juez Peinado reclama a la Moncloa que aclare si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha tenido una cuenta de correo electrónico oficial de Presidencia. Peinado pide a Moncloa que aclare si la esposa del presidente ha tenido esa cuenta corporativa, porque dice que en su caso puede ser relevante para la investigación. En paralelo, rechaza citar como testigo en la causa a Víctor de Aldama. Y en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe se ha presentado este miércoles ante un juzgado del departamento de Antioquia para formalizar su detención después de haber sido condenado a 12 años de arresto domiciliario por los delitos de soborno de testigos y de fraude procesal. Las 7:13. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Momento de saludar en Santander a Edu Bermúdez. Buenos días. Buenos días, Sastre. Y en Euskadi, Gonzalo Loza. Egunon, Gonzalo. ¿Qué tal, Egunon? Contigo empiezo. El equipo del Athletic Club para gente con discapacidad intelectual ha triunfado en la Copa del Mundo celebrada en Houston. Se trata del equipo Genuine. La semana pasada estuvo en Estados Unidos participando en la Copa del Mundo. Es cierto que no lo ganaron, al menos en lo que respecta al marcador, a partidos ganados, pero sí se hicieron con un premio muy especial, el Fair Play, un galardón que premia los valores del equipo vizcaíno, como el respeto, el compañerismo, la inclusión y la deportividad. Iraide Vela es una de las jugadoras del Athletic Genuine. Muy contenta. Pues poder jugar contra el Peñarol, Uruguay, contra también Alemania, Genuine Houston. La cita se trataba de un torneo internacional por un fútbol inclusivo protagonizado por personas con discapacidad intelectual. Edu, la policía local de Santander ha identificado por un delito leve a 2 hombres porque robaron de una furgoneta una caja que tenía 7 pollos.
Así es, el pasado domingo 2 hombres de 28 y 42 años fueron pillados por la policía de Santander con una caja que llevaba, como decía, 7 pollos. Los hombres parecía que estaban preparando una comida familiar un tanto grande, pero no, fueron pillados por robar esa caja a una furgoneta en el Mercado de la Esperanza, en pleno centro de la capital cántabra. La caja tenía un valor de 47 euros. Juan Carlos Rodríguez es portavoz de la Policía Local de Santander. No se les ocurrió otra cosa que sustraer de una furgoneta que estaba estacionada junto al Mercado de la Esperanza una caja con varios pollos. Se inicia una persecución a la carrera que acaba en la calle Silo. Bueno, es una breve persecución, no fue muy larga, no fueron muy allá. Como escuchan, la caja tenía 47 euros de valor y no fueron muy lejos. La distancia de la persecución fue de menos de 300 metros. Los cogieron enseguida. Los neandertales también usaron una cueva muy conocida históricamente para el tráfico de mercancías en Guipúzcoa, Gonzalo. Se trata de una cueva natural de 55 metros de longitud y ubicada a 1000 metros de altitud que a modo de túnel permite salvar el cresterío rocoso en la frontera entre Guipúzcoa y Álava. El caso es que esta cueva se usaba mucho para mercancías, para traficar también. Los romanos construyeron una calzada, pero es que ahora esta investigación confirma que allí también llegaron los neandertales. Jesús Tapia, de la Sociedad Aranzadi. Y entre las rocas vemos que los neandertales manejan una amplia variedad de tipos de rocas. Incluso dentro del sílex explotan sílex tanto de Urbasa como de Treviño y del Flix. Eso pone de relieve pues, que los neandertales tal vez no sean muy exigentes en cuanto a variedades de roca. Todavía no está confirmado, sí, para traficar también, pero hace 14.000 años también había antepasados allí. Y esta especie de nuevo reto viral, bueno, en las piscinas municipales de Cantabria, aunque he de decirte, Edu, que en más sitios también, lo de tirar heces a las piscinas, que no sé qué gracia le ven en eso. Pues sí, la verdad, ninguna. En torno a 10 ocasiones han sido las que individuos han defecado en piscinas de Cantabria. El reto es sencillo, lanzar excrementos a piscinas públicas o privadas, de forma que, lógicamente, pues por cuestiones de calidad se vean obligadas a cerrar. Esta última semana son 2 las piscinas que se han visto obligadas a cerrar en Cantabria. La Cantábrica en Astillero y la Concha en Villascusa, pero ojo sastre, porque en Torrelavega, Corrales de Buelna, Reocín o incluso una piscina privada de una comunidad de vecinos también han cerrado sus piscinas por hechos iguales. Pues nada, la moda de algunos este verano parece. Edu, Gonzalo, gracias. Gracias. La recomendación de hoy de Raquel García. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez y no ha sido correspondido? ¿Quién no ha pensado que la cosa iba por buen camino y al final todo quedó en nada? Después del ensayo Las hijas horribles, la escritora Blanca Lacasa publica la novela El accidente, una irónica reflexión sobre la romantización del enamoramiento y la forma que tenemos de percibirnos y de percibir al otro. Me interesaba analizar cómo es el proceso de enamoramiento o esa romantización que sucede cuando conoces a alguien que te gusta, pero a un nivel muy abstracto. O sea, no tanto lo que sucede o deja de suceder en la realidad, sino lo que está casi pasando en sus cabezas, ¿no? Y esas proyecciones, esas frustraciones. El accidente nos cuenta la historia de 2 personajes que se conocen, una chica y un chico, los 2 con pareja, los 2 se gustan o eso parece, y comienzan un juego de seducción a pesar de que todo indica que lo suyo es algo imposible. Un texto adictivo y lleno de humor con el que todos nos identificamos, que se mueve en el terreno de las expectativas y del autoengaño. Bueno, en realidad da igual quiénes son, es que para mí eso era lo interesante, ¿no? O sea, decir, bueno, es que la descripción de los personajes de hecho es ninguna. O sea, tú puedes ser tú, tu hermana, tu madre, tu prima o tu compañero de trabajo, ¿no? Y para mí eso era lo interesante, o sea, que creo que podemos ser todos, ¿no? Y el hecho de que estén solo ellos 2 y que no haya nadie más es porque yo creo que cuando estamos en esos procesos de enamoramiento o de obsesión, no vemos a nadie más. Recomendamos esta interesante lectura sobre el borrado que sufrimos cuando nos enamoramos, del deseo no materializado y de cómo las historias no vividas también nos construyen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.